nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que seamos tocados, que esa palabra haga rema en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente y en nuestra vida. Usa el vaso, Señor, que hay aquí elevado, Padre de la gloria. Llena su boca, Padre Santo, con tu santa y bendita palabra, Señor, para bien de nosotros, para bendición de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tocar un tema, una palabra hoy que algo hablamos el miércoles, pero es importante que estemos atentos para que verdaderamente podamos entender lo que es el poder del don de Dios. Vayamos por favor a Hechos capítulo 1, verso 8. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos hoy delante de ti. Mi Señor amado, glorifica tu nombre en tu palabra, mi Señor. Señor, danos entendimiento, Dios mío, de aquel don, mi Señor, que está por encima de cualquier don. Señor amado, de aquel don que es eterno, mi Señor amado, de aquel don que es el poder de Dios, Dios mío, para cambiar, para transformar, para bendecir. Señor amado, glorifica tu nombre, mi Señor, en esta preciosa tarde, y danos, Señor, ese rema de entendimiento, mi Señor, para glorificarte con ese poder, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Qué lindo es el Señor, hermanos, como la palabra de Dios es tan clara y cómo realmente ha habido una enseñanza un poco equivocada en cuanto al poder del don, porque Dios ha derramado dones a la iglesia, pero hay un don que está por encima de cualquier don, y sin ese don no hay victoria, sin ese don no hay resurrección, sin ese don no hay salvación, sin ese don no hay vida eterna, sin ese don no hay cruz, sin ese don no hay negación, sin ese don no hay victoria en nuestro hogar, sin ese don no hay nada en nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Y hoy anda la iglesia muy equivocada detrás de otros dones, pero hay un don en especial que el Señor les dijo, y enseguida vamos a ir a otro capítulo y vamos a ir a otro libro para que entendamos el poder de ese don. Bendito es el nombre del Señor. Es importante que nosotros entendamos de que el Señor dijo, hermanos, o nosotros estamos en una religión o verdaderamente estamos en un reino. La mayoría de la iglesia del Señor está en una religión. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, y recibiréis poder. Y si yo le pregunto a usted o usted me pregunta a mí, ¿dónde está ese poder? Yo quiero ver ese poder, porque Cristo quiere ver ese poder que Él derramó. Porque los apóstoles fueron transformados con ese poder, fueron mudados en otro hombre, su vida fue cambiada, su vida fue transformada, murieron gozosos por el Señor con ese don que recibieron. Bendito es el nombre del Señor. El Señor prometió que recibiréis poder ahora. Cuando el Señor dijo, les dijo que recibiréis poder, y les dijo cuándo. Ahora, será en Pentecostés vino poder de Dios. Ahora, ese mismo poder, ¿será que se derramó en usted y en mí? Pues Dios ha dicho que sí. Si usted se convirtió
si hubo un cambio de mente y un cambio de camino en su vida, entonces ese poder está en su vida. Ahora yo me pregunto, y usted se debe preguntar, y su esposa debe preguntar: hijo, ¿dónde está ese poder que yo no lo veo? Y los hijos le pueden preguntar: ¿dónde está ese poder? Y en el trabajo le pueden preguntar: ¿dónde está ese poder? Pura religión, pura vanidad religiosa, pura mentira, pero no el poder de Dios que transforma la vida. Bendito es el nombre del Señor. Santo es su nombre. ¿Dónde está ese poder? Pura religión. Pero recibiréis poder, dijo el Señor. Ese poder, mire, hay gente que dice que no se debe adorar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Ese poder fue el que envió a Cristo a pelear por el botín al desierto. Ese poder fue el que envió, fue el que resucitó a Cristo cuando murió, lo dice la Biblia. Romanos 1:4 dice claramente: por el poder, por la resurrección, por el Espíritu Santo, fue que Cristo fue llamado Hijo de Dios, el Cristo hombre. Bendito es el nombre del Señor, anótelo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, nosotros y yo tenemos que preguntarnos. Yo sí, la verdad, me pregunto: ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder del Espíritu Santo? ¿Y qué trajo ese poder que no se ve? Que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Que hoy estamos alegres, mañana estamos tristes. Bendito es el nombre del Señor. ¿Dónde está ese poder? ¿Por qué no hay poder en la iglesia? ¿Por qué se confunde el poder de Dios con iglesias grandes? ¿Por qué se confunde el poder de Dios con milagros, con sanidades? Enseguida le voy a decir lo que les dijo el Señor cuando cogieron ese poder para su gloria. Bendito es el Señor. Y el único poder que Dios acepta es aquel don que vino de lo alto. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Mucha enseñanza acomodada a lo que el hombre quiere oír. Pero hoy vamos a entender la diferencia que hace Dios y que hace Jesucristo sobre el poder de Dios y los demás poderes, los demás dones. Bendito es el Señor. Y le dijo: y me seréis testigos. Donde ellos iban, la gente, ellos eran testigos de que ese Cristo vivo, de que ese poder de lo alto estaba en ellos. Y me seréis testigos. Y la gente los veía y decían: estos hombres tienen algo diferente. ¿Será que la gente en su trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia, la gente puede decir: esta mujer tiene algo diferente? O lo único que tiene es una cara limpia, una bata larga, una lengua larga. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hay? Santo es el Señor, porque es que el poder de Dios no se mide con cosas externas, sino con una vida de resurrección, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Santo es su nombre. Bendito es el Señor. La Biblia dice claramente en 1 Pedro 2:9 que nosotros, usted y yo, si ese poder está en usted, hermana y hermano, entonces dice la Biblia que si usted tiene ese poder, entonces usted es linaje escogido. No es cualquier linaje, es nación santa, verdadero sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que den testimonio de ese poder que hay en su vida. ¿Será que usted y yo podemos dar el testimonio a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la gente en el trabajo? Cuando viene la policía hacemos una pregunta: ¿será? O nos enojamos, o sale de nosotros el hombre viejo, que para muchos sigue siendo el mismo. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. ¿Cuándo, hermanos, daremos testimonio? ¿Cuándo verdaderamente usted y yo vamos a poder, sin necesidad de abrir la boca, que la gente reconozca que hay poder de lo alto en su vida y en la mía? No hay que abrir la boca, no hay que predicar, no hay que hacer nada. La Biblia dice: por su fruto le conoceréis. Bendito es el nombre del Señor. Ahí está ese poder de lo alto.
iglesia, porque Dios es fuego consumidor. Y en aquel día sabrán que Dios es fuego consumidor. Los que se burlan hoy en día del Señor van a saber que Él es fuego consumidor. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Nosotros no podemos jugar con Dios. ¿Por qué no hay testimonio? ¿Cuándo daremos testimonio? Por eso, y recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, o sea, daréis testimonio. ¿Por qué no hay testimonio? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca ha venido. Usted hizo una confesión, o yo hicimos una confesión de un nombre, pero nunca ese poder de lo alto ha sido lo suficientemente poderoso para cambiarme. Porque el poder de lo alto no cambia a nadie. Si no, se niega. El Espíritu Santo, Dios, no obliga a nadie a que lo acepte. A nadie. ¿Por qué no hay testimonio? Porque no hay poder, o porque vino ese poder, pero lo entristecieron, está triste, o lo apagaron, está apagado ese poder de lo alto. Bendito es el nombre del Señor. ¿En dónde daremos testimonio? En todas partes. No solamente en la iglesia cualquiera canta. Lo importante no es venir a cantar a una iglesia, lo importante es que si ese poder de lo alto está en nosotros, en el trabajo, cuando vengan falsas propuestas de negocio, de cosas, hay que entonces ese poder tiene que manifestarse. Amo a mi Cristo, mi Señor ha prometido bendecirme. Acuérdese que Dios ha prometido, hay promesas para usted y para mí, pero todas las promesas de Dios están supeditadas a que guardemos su palabra. ¿Por qué no se ven las bendiciones? ¿Por qué no se ve el poder? Porque andamos en dos aguas. Bendito es el Señor. ¿A quién daremos testimonio, hermano? La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio de que está ese don poderoso en nuestra vida. Bendito es el Señor. A nuestras esposas. ¿Qué puede decir la esposa del esposo? Porque aquí venimos, muchos vienen y venimos cogidos de la mano, pero bendito es el Señor. Dios sabe qué es lo que realmente está pasando en los hogares. ¿Por qué? Porque no hay poder, hay religión de sobra y hay conocimiento lata que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera su esposa puede decir: este es un siervo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. A los enemigos hay que mostrarles ese poder de Dios, amándolos, bendiciéndolos. Dice la palabra de Dios: oíste que os había dicho, odiad a vuestros enemigos, mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que se manifieste el poder de lo alto. Bendito es el Señor. Hermanos, si nosotros recibimos ese poder, hermanos, ¿dónde está la transformación en nuestra vida? ¿Hubo mudanza de vida como lo hubo en los apóstoles? ¿O es simplemente una religión más? ¿A qué don de Dios se refirió Pablo cuando le dijo a Timoteo? ¿A qué don de Dios se refirió Pablo cuando le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos? ¿A qué don se refería? A lo mejor al don de lenguas, porque en muchas iglesias enseñan aquí en Colombia y en el mundo de que la llenura del Espíritu Santo depende del don de lenguas. El que no tiene el don de lenguas es porque no tiene la llenura del Espíritu Santo. Yo le voy a demostrar por la palabra, o mejor dicho, el Espíritu Santo le va a mostrar a usted y a mí por la palabra, que el don al que se refería Pablo no era ese. No era el don profético, no era el don de milagros. Enseguida vamos a verlo. ¿A qué don de Dios se refería Pablo? Hermano, porque hablamos en lenguas y ¿dónde está la mudanza de personas? Profetizamos y ¿dónde está la persona cambiada, transformada por ese poder de lo alto? Hacemos milagros, hermano, oramos por la gente se salva. ¿Dónde está? ¿Será que la esposa podrá decir: sí, ese hombre es un hombre de Dios? Porque el poder de Dios hay en él. No el poder de los milagros, no el poder de una vida de resurrección, una vida transformada. Hermano, esta palabra no
Timoteo estaba siendo atacado porque estaba predicando la doctrina de Cristo. Estaba siendo atacado, estaba siendo murmurado. Timoteo estaba con temor y se sentía avergonzado. ¿Cuántas veces usted le da pena predicarle a alguien porque es el jefe, porque tanta cosa, hermano? Así se sentía Timoteo. Y no solo eso, sino miedo porque los estaban matando. Y entonces viene Pablo y le dice: Timoteo, hijo mío. Vamos a leerlo, segunda de Timoteo 1:6. Vamos a la palabra para que Dios nos diga. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Habla de avivar el fuego, habla del don de Dios y habla de que impuso sus manos. Fuerte oposición tenía, hermano, y se sentía acobardado. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pregunto, ¿a cuál don se refería? Quizás al don de lenguas, porque eso es lo que más se resalta en muchas iglesias a nivel mundial, de que si usted no habla en lenguas, usted no puede servir en esa iglesia, y aquí hay muchas. Vamos a ver qué dice Cristo. Hermano, muchos afirman que la prueba de la llenura del Espíritu Santo es ese don de lenguas. Muchos lo afirman. ¿Será, hermano, que con las lenguas viene ese poder de lo alto? ¿Será que con las lenguas que usted y yo hablamos viene el poder de lo alto? ¿Será que cuando se levante el esposo, la esposa o el enemigo vengan las cuentas o vengan los problemas, usted los detiene, usted los confronta hablando en lenguas? ¿Cuál es el poder que usted necesita para pararse firme ante el diablo, ante los demonios, ante el esposo endemoniado? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Será algún don? ¿Será milagros? ¿Hacer algún milagro? Lo que usted y yo necesitamos es solamente un don, el don de lo alto. Bendito sea el Señor, el poder de lo alto. Santo es el nombre del Señor. Mano, cuando vengan vientos contrarios, ¿será que nos ponemos a hablar en lenguas? O más bien clamamos por la presencia del poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder para calmar esos ríos como lo hizo, calmar ese ímpetu de esos vientos. Ahí no tenemos usted y yo ningún poder, el poder lo tiene Dios. Santo es el nombre del Señor, hermanos. Ay, qué tremendo, hermanos. El remedio para todo problema, hermanos, para todo demonio, para la dureza del corazón, hermano, de estos hombres que no quieren hoy en día servirle a Dios, que quieren seguir una vida mundana, confesaron un nombre, se bautizaron en unas aguas, pero su vida dice que no hay poder de Dios. Su testimonio dice que no existe poder de Dios, pura religión, pura mentira. Bendito es el Señor. ¿Para qué, hermano, necesitamos ese poder de Dios? Para esa falta de amor. El remedio para estar bajo la bendición de Dios no son los dones, hermano. Lo que necesitamos es ese poder de lo alto, ese don de Dios. Timoteo tenía tremendos problemas, pero Pablo no recomendó ningún don, hermano. Lo que Timoteo necesitaba, lo dice la Biblia. Lea el verso 7, que era lo que Timoteo necesitaba. ¿Cuál don era que Timoteo necesitaba? Leamos el verso 7 para que usted lo vea. Lo cual era poder de Dios, amor y dominio propio, el fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios, era lo que necesitaba. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque se sentía acobardado, sino del poder de Dios, y el poder de Dios, que es el don de Dios, el Espíritu Santo, de amor y dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu. Ahí no está hablando de ningún don, que hoy nos han explicado mal, de que todos que por la imposición de la mano de Pablo estaba hablando era del Espíritu Santo de Dios. Ahí lo lee claramente, hermano. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino del poder, el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, de amor. El amor no es un don, el amor es un fruto de Dios en nosotros, y de dominio propio es otro fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y así con el don de Dios, el poder de lo alto, hermano, viene sobre usted para poder sufrir las aflicciones, para poder esperar en Dios las promesas, para poder restaurar, bendecir, perdonar, amar. Eso sí que es poder de Dios, hermano. El poder de Dios no es tener iglesias grandes. Eso no es ningún poder de Dios, porque Cristo mismo dijo, poquitos son. Y mire cómo han
me dijo que hiciera un pacto y yo pacté y ahí tengo el carro como prueba. ¿Cómo le parece a usted? Bendito es el nombre del Señor, hermano. Qué tremendo. ¿Y dónde está el poder de Dios, hermano? El poder del amor, el poder transformador, el poder de la palabra, el poder de ese reino inconmovible. ¿Dónde está? La Biblia habla de muchas clases de fuegos y de dones. Por eso le digo, aviva el fuego del don de Dios. Eso nos lleva a usted y a mí al tabernáculo. Cuando el don de Dios, cuando el fuego, el carbón encendido tipificaba el poder del Espíritu Santo de Dios, y vinieron dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, y le ofrecieron no ese don de Dios, sino que ofrecieron otro don. Otro don, no ofrecieron el don de Dios, fuego extraño ofrecieron. Qué tremendo, hermanos. ¿Y qué hizo el Señor? Los mató. Y eso mismo se cumple en Cristo. Usted y yo lo vamos a leer enseguida. Eso mismo que se cumplió en Adán y Abiú cuando ofrecieron no el fuego de Dios, sino que ofrecieron un fuego extraño. Hoy en día el fuego extraño tiene que ver cuando usted tiene su ministerio. Y lo único que usted le puede ofrecer a Dios es su ministerio. Es que usted hace liberaciones. Es que usted ora por los enfermos. El poder y el fuego del Espíritu Santo de Dios es que usted sea olor grato delante de Dios y delante de los hombres. Lo demás es religión. Bendito es el nombre del Señor. Ese es el fuego del don de Dios en los creyentes, hermano. El fuego, el don de Dios, el Espíritu Santo. Y ese fuego, hermano, debe ser atendido, avivado en estos días de apostasía, hermano, y falsa palabra, que hacen como Satanás, que vienen y dan la palabra, pero le meten el picante. Y la Biblia lo llama, Cristo lo llama palabra leudada, contaminada. Así entraron los sacerdotes a ofrecerle la oración a Dios. Entraron, se habían lavado las manos, habían hecho sacrificios, tenían las ropas santas. Además eran hijos del sumo sacerdote, eran hijos de Aarón y eran levitas, o sea, cumplían todos los requisitos humanos y mortales, así como los ministerios. Los ministerios son humanos, los dones son para el servicio humano, pero el don del Espíritu Santo es espíritu. Por eso una persona que no tiene el poder de Dios nunca va a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo va a adorar si no tiene el poder de Dios? Nunca. Por la apostasía hay que avivar el fuego del don de Dios. Vayamos a Levíticos capítulo 6, verso 12. Qué terrible es cuando hoy en día se están levantando pastores jóvenes en diferentes congregaciones. ¿Y sabe qué hacen? El pastor, el diosecito que hay allá, está por encima de Dios, les dice que predican y que no predican. Qué triste, hermano. Yo salgo corriendo, así no sea pastor. Salgo corriendo a predicar en las calles mejor, pero porque tienen un pago, un sueldo fijo y que va en aumento. Hermano, qué cosa tan terrible, hermano. Qué falta de temor de Dios. Mire lo que dice para que usted entienda lo que es el fuego de Dios, del don de Dios. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y si usted va a unos versículos antes, le va a decir de que en la noche tenían que estar vigilando a los sacerdotes el fuego para que no se apagara. Mire, 24 horas al día. Y acomodará el holocausto sobre él. Hoy en día ese holocausto, porque eso se cumple en usted y en mí. Hoy en día el fuego del Espíritu está en su vida. Usted, hermano, es templo de Dios. Su corazón es el altar de Dios. Y ese fuego quiere estar encendido 24 horas al día. Y usted presentándose delante del Señor como olor grato. Ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que hay cosas que no le desagradan a Dios. Hay que presentar nuestro yo. Entonces, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Quemará sobre él, eso tipifica el pecado, tipifica el fuego del don de Dios. No solamente es el poder de Dios, sino que viene y quita toda la escoria de nuestro corazón, toda la escoria de nuestra vida, toda mentira, todo pecado, lo quema y lo saca. Bendito es el nombre del Señor. Es tremendo. Ahora, mira el 13. El fuego arderá continuamente en el altar. Usted y yo como altar de Dios. Por eso primero él le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Hablaban de adoración, hablaban de un lugar de adoración y hablaban de un tiempo de adoración. La hora viene y ahora es el tiempo. Cuando los pecadores adoradores no adorarán allá ni allá, sino acá
Bendito es el nombre del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Hermano, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego continuo, por eso el Espíritu Santo dice que viene sobre nosotros y nunca más se irá. Continuo, pero Él quiere estar avivado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo me acuerdo cuando vinieron estos hombres que eran discípulos de Juan el Bautista, y viene Pablo en Éfeso, y entonces los bautiza y le impone las manos, y inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre ellos. Qué tremendo es el Señor. Y muchos han dicho que lo que hizo Pablo ahí con Timoteo fue que le dio dones. Entonces ustedes andan poniendo la mano para que Dios le dé dones a la gente. Hoy el altar de Dios es nuestro corazón. El fuego es el Espíritu Santo, el poder de lo alto, el don de Dios. Y el templo es nuestro cuerpo, hermano, para rendir culto al Señor. Entienda esto, varón y mujer de Dios. Si lo único que tú tienes para rendirle al Señor son tus dones o tus ministerios, ministerio de liberación, ministerio de alabanza, ministerio de lo que sea, ministerio de la prédica, si lo único que usted y yo tenemos para ofrecerle a Dios es eso, hermano, mira lo que te dice el Señor a ti y a mí. Mateo 7:22. Ahí no habla de otra cosa que dones. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué es la profecía? Un don. ¿Qué fueron a presentar al Señor? Mira cómo profetizamos y hablábamos y las cosas se cumplían. Mire, está hablando de dones. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Mire, el ministerio de liberación. ¿Cómo le parece? Otro don que dio el Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Léalo, que Él no dice su Biblia y la mía. ¿Qué fue lo único que le presentaron al Señor? Dones. ¿Y qué es lo único que mucha gente presenta hoy a Dios? Dones. Y se creen mejor que otros, se creen más santos que otros, pero no hay poder en sus vidas, porque el que hace esos milagros es Cristo, es el Espíritu Santo de Dios, y no usted ni yo. Pero Dios nos dio esos dones, ¿para qué? Para acusarnos después de cómo los usamos. Él los está acusando. Ustedes lo único que vienen a presentar a mí son dones. Entonces mire lo que les dicen. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Hay mucha gente que le está sirviendo supuestamente a Dios, que usa sus diferentes ministerios, pero Dios no los conoce. ¿Por qué? Porque no hay amor, hermano, pura religión, pura mentira. ¿Será que las hermanas y los hermanos darán testimonio? No, dan testimonio de la dureza del corazón. Dureza del corazón. Religión, hermano, bendito es el nombre del Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Usaron las cosas de Dios para su religión, pero amor no se dio por ningún lado. Hermano, entendamos esto. Pablo le dijo a Timoteo que avivar al Espíritu Santo no dependía de Dios, sino que dependía de Timoteo. El que el Espíritu Santo lo llene a usted no depende de Dios. Si usted se arrepintió, si usted verdaderamente se convirtió al Señor, usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene la plenitud de Dios, pero usted tiene que menguar. El Señor le dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz, haga mi voluntad conforme a la palabra y camine conmigo. Sin eso no hay nada. Arder en el fuego de Dios no depende de Dios, hermano. Entienda esto. No depende de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted verdaderamente se ha arrepentido, a lo mejor el Espíritu está contristado. ¿Qué hay que hacer si la cosa está contristada? ¿Qué hay que hacer si la cosa está contristada, hermanos? Hay que humillarnos delante de Dios, hay que pedirle perdón, hay que levantarla, hay que bendecirla. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer si somos unos mentirosos? Pues dejar de decir mentira, pedir perdón, para que el Espíritu Santo, el don de Dios, se avive y nos llene, y en esa llenura se muestre el poder de Dios, primero que todo en nuestra familia, en nuestro hogar, y después, por supuesto, en cualquier otra parte. Al someternos a Dios, nuestra vida arderá como una antorcha, hermano. ¿Qué pasa con la gente que su show es demasiado grande? Y como tienen un show tan grande, no tienen nada que ofrecerle a Dios. Lo único ministerio. Si lo único que usted y yo tenemos es un ministerio para ofrecerle a Dios, son talentos, son dones, hermanos, usted y yo no tenemos nada. Lo único que Dios espera de usted y de mí, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no hay forma de agradar a Dios si no nos humillamos para que el Espíritu Santo venga y llene nuestra vida. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo.
está en ti. O sea, en otras palabras le dijo, sopla el fuego de Dios, mengua, dale lugar al Señor, pídele perdón, arrepiéntete. Eso fue lo que le dijo. Así que cuando veamos, hermano, que el fuego se está apagando, hay que soplarlo. Y la única manera de soplar es humillándonos, clamando misericordia de Dios. Cuando venga el desánimo, hermano, sobre tu vida o la mía, hay que soplar, hermano, para que ese fuego del altar, yo lo tenía que mantener 24 horas al día, activo. Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, pero se refería al modelo santo de Dios del tabernáculo. Se refería al fuego eterno, que no lo podían dejar apagar nunca. Y los sacerdotes tenían que ministrar toda la noche mirando el fuego que no se apagara. Y así, pero eso hablaba del Espíritu Santo en su vida y en la mía. ¿Será dónde está ese poder de Dios, hermano? ¿Dónde está ese poder de Dios? Que decimos que somos cristianos, y como somos cristianos, el Espíritu Santo está en su vida y en la mía. ¿Dónde está ese poder? ¡Qué vergüenza! Hermano, qué vergüenza para usted como cristiano y para mí, si la esposa nos acusa, si en el trabajo nos acusa, si en la calle nos acusa, si los compañeros, qué vergüenza. Pura religión, pura mentira. Cuando venga el desánimo sobre nuestra vida, hermanos, soplemos, humillémonos, pidámosle al Señor que nos perdone. Cuando sientas que ya no puedes más, hay que soplar, Señor, yo te creo. Señor, todo está contra mí, pero yo te creo, te bendigo tu palabra. Cuando el juez diga hasta aquí, hermano, hay que soplar, Señor, yo también he sido duro o dura. Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, restaura mi vida, restaura mi hogar, restaura mi hijo. Hay que soplar, hermano. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Estaba desanimado, estaba caído. Cuando haya escasez, sopla, hermano, por la misericordia de Dios. Ahora, cuando haya abundancia, sopla más. Porque cuando haya abundancia, tú y yo no necesitamos a Dios. ¿Para qué? Si ya lo tengo todo. Ahí es cuando más necesitamos a Dios, cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia nos da pereza ir a la iglesia. Cuando hay abundancia nos da pereza orar, ya lo tengo todo. Ahí es donde más hay que soplar. Bendito sea el Señor por su misericordia. Hermano, dejemos que se encienda el fuego del don de Dios en nuestras vidas, para que ese poder de lo alto fluya a través de ti y de mí. Ahí está el poder de Dios. Hermano, necesitamos entender tres principios. Bendito es el Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo así que yo hice una carrera de medicina y no sirvo para nada? ¿Cómo así que de la empresa me pagaron unos estudios técnicos para ir a servirle al patrón? Para el patrón hizo una inversión en nosotros. Cristo hizo una gran inversión en usted y en mí. Y resulta que terminamos el curso y vamos a la empresa a dañar las cosas, no servimos para nada. ¿Será que sí recibimos ese poder de lo alto, lo recibimos y después nos cansamos y lo desechamos? Mano, el primer principio, esto no es una palabra, esto no es un versículo bíblico, esto es un principio de vida. Más aún, el principio más grande que hay en la Biblia es este. Y no se le olvide, muy fácil. Hay que negarse. Si no hay negación, olvídese de Dios, olvídese del poder de lo alto, olvídese de vida de resurrección, olvídese de santidad, olvídese, hermano, de caminar con Jesús. Tiene que haber negación. Primer principio. Tiene que haber negación. El yo no puede competir con Dios. Y eso es un principio de vida, esto no es cualquier cosa. Porque sin negación, hermano, ¿sabe qué es lo único que queda? Religión. Cosmética religiosa. Segundo, hay que tomar la cruz. Segundo principio de vida. Hermano, la cruz es obedecer la palabra de Dios. Es cuando yo le diga, sí, quiero casarme con ese, viene el Señor y me dice, no, porque no es. Porque no me has orado. Y cuando oramos, viene el Señor y muestra o envía siervos a que le digan, ese no es. Y no, sí es. Cuando violamos este principio, a sufrir.
Hay que tomar la cruz, hermano. Y tercer principio, si usted y yo no caminamos con Jesús, somos independientes de Dios. No tenemos nada que ofrecerle al Señor. Y vamos a ver esto que es muy importante. Jesús declaró que a menos que el grano caiga a tierra y muera, no podrá llevar fruto. ¿Por qué acusó el Señor a estos hombres, a millones de pastores y a millones de cristianos? Los va a acusar. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, si no hacer lo que yo os digo? Señor, ¿por qué me decís eso? Si yo en tu nombre manejé masas, ¿no te llevé masas? Multitudes. No solamente la iglesia de 50,000 que tenía, sino los millones que veían por internet. No te llevé iglesia. Mentiroso, nunca te conocí, porque por todos esos morí yo y a todos esos los convenció el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Lo único que le gustaron al Señor fueron dones. En tu nombre no echamos fuera demonios, don de liberación. En tu nombre no hicimos muchos milagros, don de milagros. En tu nombre no profetizamos, don de profecía. ¿Y qué le dijo el Señor? Con eso no me convencen. Hermano, a gloriarnos de lo que Dios nos dio de los dones. Si estás luchando en tu vida con ataduras y pecados, hermano y hermana, si tú estás luchando, o yo, si estamos luchando con ataduras y pecados, es porque estamos peleando con Dios. ¿Y sabes qué? Tú y yo le estamos ganando. Tú y yo le ganamos a Dios, porque Dios permite que tú hagas y yo haga lo que nos dé la gana. Pero por eso ese es el principio, hay que negarnos para que Dios triunfe. Y dice que el que se humilla, se niega, dice que Dios lo exalta. Ahora lo decía la oración. La pelea con Dios es una, hermano, que tú y yo tenemos que perder si queremos ganar. Con Dios tú y yo tenemos que perder, tenemos que sumergirnos. Cualquier negocio que tú vas a hacer, llévaselo a los pies del Señor. Señor, ese negocio se ve muy precioso, es imposible que no salga bien. Llévaselo al Señor por si las moscas. Rindámonos, hermano, a la voluntad de Dios, a sus propósitos, a su dirección. Hermano, que los demonios vean un monumento. Usted sabe lo que es un monumento. Cuando se hace, usted ve muchos monumentos aquí en la ciudad. Que se haga un monumento a tu rendición y a mi rendición. Que los demonios, cuando quieran acercarse, van a ver en ti un siervo y no un yo. Un siervo y no un yo. Un monumento, hermano, a tu humillación y a mi humillación, para que haya olor grato delante de Dios. Esto honrará más a Dios que cualquier don que tú utilices, que cualquier ministerio que tú y yo tengamos. Honra más a Dios que tú y yo no neguemos, para que Él pueda mostrar su hermosura a Cristo en nosotros, la esperanza de esa bendita gloria. Y entendamos, adoración es rendir culto a Dios. ¿Qué es adorar? Es humillarnos delante de Dios. Búsquelo en los diccionarios bíblicos, es postrarnos delante de Dios. ¿Y qué le vamos a presentar a Dios? ¿Con qué me presentaré yo delante de Dios? ¿Me presentaré con sacrificios? Oh hombre, yo te he dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Una sola cosa: hacer justicia, amar misericordia y mantenerte humillado delante de tu Dios. Ahí está. No hay otra cosa. Hermanos, miren, yo se lo digo con todo amor. Aquí nos reunimos una vez cada 8 días, hasta que el Señor nos dé un lugarcito, si Dios quiere. Tenemos fe de que sea para abril. ¿Cuántas horas pasamos nosotros en nuestras casas y venimos acá y no apagamos? Es más importante un celular, un teléfono, hermano, que Dios en esta hora tan santa. Yo se lo digo con amor, no lo estoy reprochando. Yo también lo hice, pero por favor, cuando entendí, hermano, por favor entendamos. Cuando vengamos delante de Dios, antes de salir de su casa, haga cuentas. Ponga en balanza qué le da Dios a usted y qué le da al mundo. Ponga en balanza. Y usted acuérdese, si hay una librita por ahí de arroz, bueno, allá tengo mi hermano necesitado, acuérdese, haga la listica, traiga la librita. Si usted viene a diezmar y ofrendar, hermano, dice la Biblia que ellos, antes de salir
preparaban todo lo que era para Dios. No aquí. Usted viene a adorar, venga Señor, voy a adorar, tengo problemas, me siento cansado, estoy enfermo, pero voy a adorar, que venga dispuesto de su casa. Y usted va a ver la bendición de Dios en su vida, hermanos. Bendito es el Señor. Hermano, ¿por qué? Porque el mundo nos presenta muchos eslogans, muchas ofertas. Hoy que predica, piensa siempre en ganar. Hay un campeón delante en ti. Dice, aviva o despierta el campeón que hay en ti. Por ahí hay un predicador, despierta el campeón que hay en ti. Y Jesucristo vino para despertar un muerto que había en ti y en mí, y para vivificarnos por el poder del don de Dios. Y muchos dicen que despierta el campeón que hay en ti, nunca te rindas, que tú eres triunfador, triunfador en Cristo, sí, tienes toda la razón, pero en Cristo. Pero en el Señor, hermano, no es como dice el mundo, que hay un campeón en ti. En el Señor, hermano, no es así. Para vivir hay que morir. Para ganar hay que perder. Si hay una hogar, la única manera, así tú tengas la razón en menguar, hay que perder, pero ante Dios tú ganas y estás peleando espiritualmente por tu esposa o al revés, hay que perder. Así es en el Evangelio. Para crecer hay que menguar, hermanos. Tú quieres crecer en el ministerio del Señor, guiado con el poder de Dios, tienes que menguar, tenemos que menguar. Así es las cosas en el Señor. Y esto nos lleva a un punto muy importante para ir terminando. Esto es tremendo, hermanos. Todo esto nos lleva a un punto muy importante, a la rendición. En el camino a Damasco, sabemos que iba Pablo, pero en el camino a Damasco, Pablo fue vencido por Jesucristo. Lo venció. Y Pablo se dejó vencer, porque hay que dejarlo vencer de Dios. Y allí, hermano, Pablo, él mismo, porque es usted, Dios no lo va a hacer, no espere que Dios le quite su mal carácter, es antibíblico, eso no existe. Su mal carácter lo quita usted, lo quito yo, hermanos. Su mentira se la quita usted mismo y yo me la quito. Hermano, gente sirviéndole a Dios con mal carácter. Tenemos que menguar, así no nos llama el Señor. Es una decisión suya y mía menguar. En el camino a Damasco, ahí cuando el Señor lo venció, porque él se dejó vencer de Dios, allí se quebró su monumento al yo que tenía Pablo. Yo de la mejor raza, Galileo de Galileos, fariseo de fariseos, criado hermano a los pies del Gamaliel, me enseñó el más grande maestro, descendiente de Abraham. ¿No le parece? Fue el único, porque Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. O sea, yo de la tribu de Benjamín, porque fui el único que nací de los otros 12 hijos de Israel o de Jacob. Fue el único que nació en la tierra prometida porque era hijo de Benjamín. Y viene acá y viene el Señor y el mismo quebró su momento al yo. Dijo, sí, todo eso era lo grande, todo eso yo me vanagloriaba, pero ahora dice, todo eso lo doy por basura, por amor de Cristo. ¿Será que usted y yo tenemos que dar por basura sus talentos y tantas cosas que usted y yo tenemos? Nuestro mal carácter y nuestras cosas por basura, por amor de nuestro Cristo, para hacerle un monumento a nuestro yo también. Vencidos por el Señor, dejémonos vencer por el Señor. ¿Qué le dijo, Señor? ¿Qué quieres que haga? Iba matando a cristianos y cuando viene el Señor y le ganó en la lucha, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, tú ganas, me has vencido, ahora soy tu siervo, eso es lo que le decía. Acordémonos de Jacob, que era Jacob. Cuando fue herido por el Señor, usted sabe que el Señor le hirió y quedó caminando cojo. Reconoció su condición y declaró Jacob, ahí está en la Biblia, me llamo Jacob. Lo llamaban el agarratadones, porque cuando iban a ser su hermano, lo cogió. Suplantador, mentiroso, oportunista, el capitán de su propio barco. Si aquí hay mentirosos, o habemos mentirosos, o habemos capitanes de nuestro propio barco, hermano, hay que rendirnos ante el Señor, hay que permitir que gane, y él se dejó ganar del Señor. Si no me bendice, Señor, no te suelto. Y eso es lo que usted y yo tenemos que decirle al Señor: Señor, si tú no me bendices, no te suelto. Ten misericordia de mí. ¿Cuál fue el monumento? Le pregunto yo a usted, hermano y hermana, ¿cuál fue el monumento
monumento más grande levantado en la rendición? En el Calvario. ¿Cuál fue el monumento más grande? Donde ahí se puso el monumento a la rendición de Cristo. ¿Cómo le parece? El monumento a la rendición de Cristo, a su negación, menguó esa cruz, hermano. Ahí rindió, se rindió a la voluntad del Padre. Hizo a un lado su bienestar Cristo, por amor suyo y por amor mío, para que usted y yo hagamos con el don de Dios lo que nos da la gana, para que forniquemos, para que mintamos, para que matemos a los demás con la lengua, que con esta lengua bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hijos de Dios. Hermano, en la cruz Jesús, en ese monumento que hizo a un lado su bienestar, puso sus derechos como hijo de Dios a un lado, se rindió a los propósitos de Dios. ¿Cuándo es que nos vamos a rendir a los propósitos de Dios, hermanos? Permaneció rendido aun cuando sintió que el Padre lo había abandonado. ¿Cuántos, hermanos, cuando vemos ya esta gente ya me dejan, yo también lo dejo? Pero no, él siguió adelante a glorificar a su Padre. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque el poder de lo alto había en Cristo. Por eso, acuérdense cuando él dice, cuando le presentaron en Lucas el rollo, y él dijo: por cuanto el Espíritu de Dios me ha ungido. Él fue ungido cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y es el mismo Espíritu Santo que él nunca lo negó, que él siempre vino para glorificar a Dios. Ese Espíritu Santo, dice la Biblia, fue el que lo resucitó al tercer día. Ese Espíritu Santo, ese don de Dios, es el que está en su vida y en la mía, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque el poder de lo alto había venido sobre él. Hermano, ¿dónde está el poder de lo alto en nuestras vidas? Es una decisión. Es una decisión. Bendito es el nombre del Señor. Si verdaderamente nosotros morimos con Cristo estoy juntamente resucitado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si ya resucitamos, ¿dónde está el poder de lo alto? Es una decisión, hermano, que es el poder, hermano, avivar el fuego del don de Dios en tu vida y en la mía. Es una decisión tuya y mía. Santo es el Señor, hermano. ¿Para qué, hermano? ¿Dónde está ese poder de lo alto? ¿Qué dicen nuestros hijos, nuestras hermanas? Hermano, ¿de qué nos acusan? Qué tremendo, hermano, que digan que solamente somos sepulcros blanqueados. Porque, hermanos, según Jesucristo, la mayoría de la iglesia va para el infierno. Pero si no hay muerte, hermano, dijo Cristo, no hay poder de lo alto. Sin negación no hay cruz, ni hay Jesús tampoco en su vida y en la mía. Si no hay, hermano. Qué lindo es el Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y entendamos, hermanos, que el fuego del don de Dios no consiste en danzas, ni en cánticos, ni en prédicas, hermanos, sino en poder. Y recibiréis poder, dijo el Señor. ¿Dónde está ese poder? Esas vidas transformadas. Hermanos, qué lindo esas vidas que dicen de que somos un linaje escogido. Bendito es el Señor, hermanos. Qué lindo es el Señor, hermanos. Levantemos, hermanos, nuestro corazón delante de Dios. Y pidámosle al Señor, hermano, que nos perdone. Bendito es el Señor. Señor, si yo te he dejado, santo es su nombre. Si me he alejado de ti y he permitido
permitiendo que ese fuego sanador, Señor, mengue. Bendito es su nombre. Si te he entristecido, Señor, perdóname. Y Señor, si te he apagado, Espíritu Santo de Dios, por el pecado, por mi debilidad, Señor, porque no te he dado lugar, Señor, perdóname. Avívame, Señor. Señor amado, devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Señor, si somos salvos, entonces tiene que haber poder de Dios en nosotros. Y nuestras esposas lo tienen que ver, tienen que comer de ese poder que sale de nuestra vida, nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia donde vayamos. Ese poder de Dios tiene que existir, Señor. Señor, aviva ese fuego, Señor Santo, de tu Espíritu en nosotros, Señor amado. Glorifícate en nosotros, Señor. Señor, te entregamos, Señor, estas 5 puertas que no nos permiten, Señor, que ese fuego eterno, continuo, del continuo sacrificio, Señor, ese fuego de Dios, no se avive, Señor, nuestros ojos, Señor, que teniendo nuestras cosas miramos al lado que no es, nuestros oídos, que prestamos nuestros oídos, Señor, con murmuradores chismosos, mentirosos, que hay que reprenderlos, que prestamos nuestra boca, mi Señor, para hablar del hermano, de la hermana, para mentir, para murmurar, Señor, que permitimos que se nos dañe nuestro corazón con cualquier cosa. Señor, te entregamos, Señor. Señor, reina en nosotros, Señor. Tu palabra lo dice claramente en Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nos corresponde a nosotros, Señor, llenarnos, Dios mío. Señor, y esa mente, Dios mío, que nos lleva, Padre Santo. Señor, devuélvenos, Señor, el gozo de nuestra salvación. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Padre Santo,
Sabemos, hermanos, que cada que nosotros compartimos la Santa Cena del Señor es especial. Bendito es el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor, hermanos, y caminemos con Él para que podamos tomar la Santa Cena, los que se arrepintieron y han sido convertidos al Señor y que se han bautizado. Y los que no, en estos días comenzamos a dar nuevamente las clases del bautismo para que usted pueda recibir una enseñanza bíblica preciosa de lo que es la maravilla, hermano, de dar testimonio de Cristo en el bautismo. Hermano y hermana, si tú has sido bautizado y tú no tomas la Santa Cena, eso no es solución. Eso es continuar rechazando el segundo sacramento más grande que daba el Señor, bautismo y la Santa Cena. Si está en tu poder, o si no está, pero está en el poder de Dios. Con rechazar la Santa Cena o evitar tomarla no solucionamos nada. Hay que ir a los pies del Señor, hay que permitir que ese poder de Dios venga a tu vida. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos, hermano, hay que ponernos a cuentas con Dios. Dios es la solución para tu problema y para el mío. Bendito es el Señor. Dice la palabra: de manera que cualquiera comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, del cuerpo destrozado y de su sangre derramada, su sangre que en la cruz quitó el pecado original y su sangre rociada sobre nosotros que limpia cada pecado que cometemos. Bendito es el Señor, esa sangre. Por tanto, probémonos cada uno a sí mismo y comamos así del pan y bebamos de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos murieron. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo